a todos los que han aceptado la invitación a esta interesante conferencia y hacerlo pues en nombre de la Universidad Sergio Arboleda, de la maestría en gestión energética que dirijo y del Instituto de Comercio Exterior, del Instituto de Hidrocarburos, Minas y Energía, que está adscrito a Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda. Una palabra apenas sobre nuestra maestría. La maestría en gestión energética, Energy Management, es una maestría única en Colombia en aspectos de gestión de energía, de management de energía, que afortunadamente pues ha marchado con mucha aceptación y éxito, y de allí pues que quienes de los participantes, quienes puedan estar interesados en mayor información sobre la maestría, podrán dirigirse pues a nuestros correos y a los contactos que hemos dejado. Bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Alberto Cisneros, quien va a ser el encargado de desarrollar el tema de la conferencia, que es la crisis de la industria mundial del petróleo. Es una persona de dilatada experiencia, es también docente de nuestra maestría en temas de geopolítica y mercados internacionales de los hidrocarburos, tema que por lo demás, casi que es redundante decirlo, pues tiene una gran importancia actual, tanto para los países productores y exportadores de petróleo, como para todos aquellos que se han visto afectados por el impacto de la pandemia, que como sabemos, pues ha provocado una gran contracción de la demanda de energía, que ha motivado un derrumbe de los precios y ya se siente la afectación de la producción en varios países, con una todavía importante sobreoferta mundial del petróleo, que tomará sin duda mucho tiempo en regresar, no quizá fácilmente a los precios anteriores de promedio de $60 el barril. Ojalá lleguemos pronto al rango de los $40 el barril, pero será pues el doctor Cisneros quien nos va a dar una visión sobre el impacto de la crisis sobre la industria petrolera mundial, latinoamericana y colombiana. Quiero entonces hacer una breve presentación del doctor Alberto Cisneros, indicándole que él es PhD en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Tiene una maestría en Ciencia Política de la Universidad de La Plata en Argentina. Desde allá nos está hablando o nos va a hablar. Él es también director de Global Business Consultants y fue asesor de Senior en Energía y Política Internacional de Petróleos de Venezuela, PDVSA, y también exdirector de Asuntos de Política Energética Internacional en Maravén, una filial de Petróleos de Venezuela. Como dije, actualmente él es CEO y presidente de Global Business Consultants, y en ese carácter pues, ha tenido una muy importante actividad de asesoramiento de empresas en temas relacionados con su experiencia. Él es abogado, como dije, de la Universidad de La Plata en Argentina y doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y entre sus actividades profesionales ha tenido la de construcción y planificación de escenarios, entre otros como facilitador de la planificación en Petróleos de Venezuela y en el Banco Central de Venezuela, en evaluaciones de riesgo país en América Latina para la firma Frost & Sullivan and Political Risk Services. Ha sido conferencista invitado con mucha regularidad, comentarista y participante en conferencias internacionales, sobre todo en temas de geopolítica del petróleo y en políticas petroleras del Medio Oriente. Es miembro de la Asociación de Estudios Internacionales desde el año 74 y miembro del Consejo de Gobierno en varias ocasiones, y ha sido también miembro del Consejo Académico del Sistema de Naciones Unidas. Como ya indiqué, ha sido docente en la Universidad Sergio Arboleda, en nuestro programa de maestría y en otros de los programas de educación ejecutiva.
y ha sido también profesor en el IESA, en Venezuela, y profesor invitado en varias universidades latinoamericanas. Así que muy bienvenido, Alberto, y la palabra es tuya para escucharte, y como les dije al comienzo, las personas que tengan preguntas pueden ir haciéndolas hacia el chat y luego seleccionaremos y yo moderaré entonces el traslado al doctor Cisneros de algunas de las preguntas que estemos en capacidad pues, y tiempo para responder. Adelante, Alberto, muy bienvenido y gracias por tu muy valiosa contribución a esta conferencia. Muchas gracias, Pedro, muy amable como de costumbre, un fraternal saludo. Es para mí una gran satisfacción poder dirigirme hoy a todos ustedes sobre un tema tan crítico, tan candente, de tanta actualidad. Para mí también, recuerdo que hace 2 o 3 meses si no recuerdo con buena precisión, tuve la oportunidad de dictar otra charla, pero es así presencial en Bogotá, a un auditorio parecido sobre la situación de Rusia desde el punto de vista de la geopolítica global y las implicaciones petroleras, particularmente en América Latina. Hoy ya no es presencial, es virtual o virtual presencial como se denomina actualmente, pero de todas maneras con un gran gusto de volver a tomar esta tribuna para compartirles algunas ideas y reflexiones sobre un tema de tan importante actualidad. La crisis nos ha colocado en una cantidad de escenarios que yo identificaría como dramáticos o cataclísmicos, para ser más específico. Mi enfoque hoy día va a ser fundamentalmente diferente, ¿ok? No pretende pecar de ninguna manera de ingenuo, pero sí desde el punto de vista que si no puedo cambiar mi circunstancia por motivos de la crisis, sí puedo cambiar mi actitud. Y esto es relevante tanto para creyentes como para no creyentes, tanto desde el punto de vista confesional como desde el punto de vista no confesional. La crisis nos coloca en una necesidad de focalizarnos, de acudir a nuestra voluntad y a nuestra inteligencia de manera innovativa y creativa para tratar de encontrar nuevas rutinas de trabajo con objetivos muy definidos. Y todo esto porque, escuchando una reseña del propio arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina, quien publicó su libro Historia de un secuestro de 257 días de su propia experiencia, creo que hay ahí muy significativas lecciones que podemos adoptar para tener la resiliencia, la fuerza, el recobro, la posibilidad de volvernos a parar, por decirlo de algún modo, en la industria petrolera. Esto significa que tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. Esa nueva realidad podrá pasar por reducción de costos en materia petrolera, pero vamos a tener que ver en qué tipos de costos. Requiere también, como lo señalaba hace un instante, innovación y creatividad. Y esto pasa por necesariamente tener una autoestima crítica en el sentido de qué es lo que yo puedo hacer. Y ese qué es lo que yo puedo hacer es un enfoque corporativo tanto para el upstream como para el downstream de la industria petrolera a nivel internacional. En consecuencia, con esta comentarios, por decirlo de alguna manera, de apertura, quiero ir ya adentrándome en 3 grandes historias que les quiero compartir esta tarde. Por un lado, el análisis global de
la crisis en cuanto a la caída de los precios y el impacto que esto ha tenido en el mercado petrolero internacional. La segunda historia que les quiero compartir es definitivamente una historia de análisis longitudinal, porque se han producido 4 crisis previas a esta actual en los últimos 40 años. Y creo que de ahí podemos tener lecciones importantes, porque por supuesto hay gran cantidad de diferencias, pero también hay ciertas similitudes que nos pudieran ayudar a comprender y a tener esa adaptación necesaria que señalaba tempranamente respecto de la nueva realidad. Y luego Colombia. Hay definitivamente lecciones para Colombia que deben ser aprendidas, comparando con la crisis anterior en la que tuvo Colombia un relativamente pobre desempeño. Todo esto dentro de un verdadero leitmotiv. Un leitmotiv que señala las palabras de Edward Morse, este gran y viejo amigo que es a la sazón el presidente de la parte de commodities global de Citibank, quien frente a la última reunión de la OPEP en abril de este año señaló que eran, y lo voy a citar en inglés, unprecedented measures for unprecedented times. Creo que eso marca el dramatismo y la realidad que estamos confrontando. Es decir, tiempos que nunca se han vivido en la historia contemporánea y en consecuencia medidas que también deben ser dramáticas, diferentes a las que se han tomado en el pasado. Le señalaba también la necesidad de que teníamos que focalizarnos a los efectos de tener objetivos claros. Y en cuanto a los objetivos que vamos a desarrollar en esta charla que está teniendo lugar, en cuanto a la primera parte del análisis global de la crisis, está sin ninguna duda la destrucción de la demanda, por una parte, por la otra, la situación de suministro, donde tendremos que hacer una alusión muy rápida a cuestiones geopolíticas. De 3 a 4 caído el precio del petróleo por la decisión de la OPEP en marzo y cómo esto se ha revertido de alguna manera por la decisión de abril de la misma OPEP. ¿Qué impacto ha habido sobre el stock, sobre el almacenaje y algunos otros sectores? Para, viendo ya en la parte final el análisis global de la caída de los precios actual, por qué esto se ha venido desmoronado abajo de tal manera, pero con una clarificación muy importante. La visión que el hombre del petróleo tiene, que es una visión muy diferente del hombre que tiene su trabajo en el mercado bursátil. Nosotros lo llamamos, cariñosamente, si ustedes quieren, los mercados especulativos que influyen sobre el precio del petróleo. También tendremos que hacer una alusión, ¿por qué no?, a las compañías de servicios. ¿Y cuánto es que nos cobran, por decirlo de alguna manera, en tiempo de crisis frente a una situación de precios petroleros muy bajos? Y por último, compartir algunas percepciones para ver si realmente estamos enfocándonos hacia un nuevo mundo, un nuevo orden mundial y cómo enfocarlo y qué es lo que pudiéramos esperar a esos respectos. Entrando directamente en materia, aquí en esta lámina que nos señala la demanda global y el suministro y en la parte de la línea roja, la relación de reservas-producción, esto a nivel global,
Estamos viendo aquí cómo la barra verde, que es la de suministro, excede a la de demanda. Esta demanda, por supuesto, es caída por motivo de la crisis originada desde diciembre del año pasado, primero en China, luego con la transferencia a Europa, particularmente en Milán primero, luego España, toda Italia, etcétera, y luego hasta Estados Unidos y a nuestros propios lares latinoamericanos. Quiere decir que ha habido una destrucción de demanda del orden de los 10 millones de barriles día, por lo menos. Algunos señalan de que esto pudiera llegar a ser hasta 20 millones de barriles día, con todas las implicaciones que esto, negativas y de gran impacto que esto puede conllevar. Aquí, para darles idea de la crisis, quiero señalar algunos sectores en la parte global de transporte que es clave para sostener una demanda petrolera. El pesquero, el combustible de aviación, ha disminuido, algunos señalan, hasta en 50% la caída, de 7 millones de barriles día a nivel global a, nosotros señalamos en nuestra compañía, prácticamente 3.600.000, 3.700.000. El bunker fuel, que es el combustible que utilizan los navíos, ¿no es cierto?, tanto desde el punto de vista de comercio se ha caído como en un 35-40%, y ni hablar de la parte turística, que prácticamente en 75% más. Si hablamos ahora de los combustibles ya de tierra, del diesel oil que usan los camiones, las gandolas, etcétera, y la gasolina que los carros particulares y además, ¿por qué no?, también el transporte público de pasajeros, han caído a 15%, 10%, de manera que todo esto configura esa caída tan estrepitosa que estamos viendo aquí de manera resumida en estas barras que están haciendo la evaluación del primer trimestre del 2020. Perdón. Si esta es la situación del lado de la demanda, es importante señalar la situación del lado del suministro, donde ha habido un desacuerdo de producción, como lo señalaba en la reunión de marzo, concretamente de Viena, pero luego sí una reconsideración y un acuerdo en el mes de abril. Todo esto tiene una connotación, le señalaba yo, geopolítica, que no podemos soslayar en actores claves como Arabia Saudita y Rusia, la relación Arabia Saudita y Estados Unidos y la relación de Estados Unidos con Rusia. Fíjense ustedes que hay actores clave como el señor Putin por el lado ruso, que tiene una relación sumamente especial de amistad con el príncipe heredero Mohammed bin Salman en Arabia Saudita. Y esto ha permitido, si ustedes ven en algunas reuniones del G20 y demás, no solamente un apretón de manos, diríamos, muy jovial, por llamarlo de algún modo, sino hasta guiñados de ojo, etcétera, que significa la gran aquiescencia, el gran acceso que tiene el uno al otro. Y, por otro lado, si vemos de la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita, es no solamente la relación del señor Trump con el señor Putin, sino también, ¿por qué no?, la situación de el propio yerno del señor Trump con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Y por último, la relación de Estados Unidos y Rusia, que genera, desde antes de que el señor Trump fuera presidente, visitas que hiciera como empresario a Moscú, visitando al señor Putin definitivamente en más de una ocasión y con fines comerciales, eso es una llegada a estos líderes muy directa del uno al otro.
¿Qué es lo que pasó con este background geopolítico en marzo? En marzo, el príncipe Abdulaziz bin Salman, a quien tengo el honor de conocer personalmente, que es el ministro de Energía y Petróleo de Arabia Saudita, solicita un recorte dentro de la OPEP y lo plantea frente a Rusia, que es observador desde hace mucho tiempo, una especie de miembro no confeso, si ustedes me permiten la expresión. Y Rusia en esos momentos concretamente declina ese recorte por cuanto el señor Igor Sechin, que es el presidente de Rosneft, había hablado muy en secreto y al oído del señor Putin señalando que si se recortaba producción iban a perder participación de mercado. Lo convencen al ministro Alexander Novak y en consecuencia fuerzan a que Abdulaziz bin Salman, al terminar la reunión de marzo, tenga que decir, lamentablemente, esto va a ser para gran perjuicio de toda la comunidad internacional. Y se solicita, se articula una situación de free for all donde invade la producción saudí el mercado y en consecuencia cae a precios que lo vamos a ver en un instante. En el acuerdo de abril, esto, por las razones geopolíticas que acabo de apuntar, definitivamente se acuerda el recorte de producción. Un recorte de producción que está sintetizado aquí, es de prácticamente 10 millones de barriles días hasta finales de junio nada más. Este recorte de producción luego baja a 8 millones prácticamente hasta finales de año, y en los siguientes 16 meses, hasta mediados del 2020, el primer cuatrimestre del 22, sería 5 o 6 millones de barriles día. Esto es muy interesante porque este tipo de acuerdo de OPEP y no OPEP tiene en la historia de estos últimos 40 años, que la vamos a revisar esta tarde, un parangón algo similar, ¿okay?, que se produjo en aquella crisis famosa financiera del mercado bursátil asiático de 1997. Lo otro que señalan, que también fue una parte de acuerdo de aquel entonces, es que la línea base para estos recortes va a ser la producción de octubre del 2018. Y fíjense ustedes cómo quedan los recortes de producción en estos momentos. Es importante porque fue de orden geopolítico el de que México tuviera que recortar 350.000 barriles día y solamente pudiera hacerlo en 100.000, y entonces el señor Trump ofrece los 250.000 barriles restantes para poder recortar. ¿Qué ha pasado en mayo? De los casi 10 millones, solamente se han recortado 7 millones. Sin embargo, lo que cuenta para el punto de vista del petróleo son las exportaciones, los recortes de exportación. Y eso estaba estimado en 6 millones, de la siguiente manera que aquí está repartida: 5 millones de OPEP y aparentemente 1.100.000 de la no OPEP. De manera pues que, como ustedes pueden observar, esto es la situación desde el punto de vista de suministro y desde el punto de vista de demanda, que nos ha llevado, por las razones que acabo de señalar, destacando nuevamente que la caída de la demanda fue previa a toda esta crisis, ¿okay?, porque se origina en la crisis sanitaria que estamos viviendo, que tiene origen a finales del 2019 en China. Por otro lado, otro factor que definitivamente es sumamente significativo y que no ha ayudado, o mejor dicho, ha generado que el precio cayera de manera tan estrepitosa, es los inventarios que aquí se muestran, que están prácticamente al 100% de su capacidad o más. ¿Cómo funciona esto? La línea verde es, por supuesto, de los inventarios de productos, la línea roja de crudos. Cuando los inventarios llegan a su máximo, 100%, y no se puede producir más porque no hay posibilidad de venderlo, como consecuencia de esto el precio cae.
¿Y cómo es que cae, como lo vamos a ver en un instante, ¿verdad?, a precios negativos? Porque simplemente lo que ocurre es que definitivamente hay prácticamente que ofrecer que retire a alguien esos stocks, porque la única manera de continuar produciendo es justamente que alguien lo levante. Y ahí es donde se produce concretamente el precio negativo que es lo que aquí visualizamos en esta gráfica. Esta gráfica típicamente electrocardiográfica, si me permiten la expresión, aquí está el precio negativo de $37 el barril, ¿verdad? De menos 37, perdón, pero eso es puntual, esto es diario. Y aquí hay una cosa muy importante que cambiar entre lo que es la percepción del petrolero versus la percepción de quien está en el mercado bursátil. Quien está en el mercado bursátil es esta la gráfica que le interesa, porque la única manera de ganar o perder, diría yo, es comprar cuando el precio está alto y venderlo cuando el precio está bajo y a la inversa. En otras palabras, como decía Paul Getty, salir cuando todos entran y entrar cuando todos salen. Pero la visión y la perspectiva del hombre de petróleo no tiene nada que ver con esto, como lo vamos a ver en las láminas siguientes desde el punto de vista del precio. El hombre petrolero está para el mediano plazo, el hombre petrolero está para el largo plazo y en consecuencia no puede fijarse. Por supuesto que esto influencia negativamente, como lo vamos a ver, pero es otro el horizonte de planificación que él tiene. ¿Por qué digo esto? Porque si estamos en la parte de operadores de exploración y producción, nuestro horizonte de planificación es de 5 a 8 años. Y si estamos en el downstream, si somos productores de refinación, nuestro horizonte es todavía más grande, más largo, de 10 años. En consecuencia, durante 10 años, durante 8 años, señores, definitivamente que vamos a tener precios bajos y definitivamente que vamos a tener precios altos. Les quiero recordar a aquellos que están en la operación propiamente dicha, que se ha dicho, y no es una verdad de perogrullo, que el mejor negocio del mundo que hay es tener una empresa petrolera bien administrada. Y si eso es cierto, el segundo negocio mejor del mundo es tener la misma empresa petrolera mal administrada. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que diferenciar esta percepción que es completamente del mercado bursátil y especulativa de la perspectiva nuestra. Observen lo que pasa cuando vemos y colocamos esto en una perspectiva. Por supuesto, aquí esto está por semana ya, y fíjense ustedes, los precios siguen cayendo y rebotan, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Es muy diferente esta curva de la que acabamos de ver. Por otro lado, si nos vamos con mayor detalle todavía, ¿verdad? Vamos a ver en el primer trimestre del 2020 que el precio, por supuesto, sigue siendo la curva declinante, pero el precio promedio fue $56. Si vemos el primer cuatrimestre, de nuevo en descenso, pero la media aritmética del cuatrimestre ha sido $41. Si seguimos analizando esto con más detalle, fíjense ustedes en los precios spot del mercado en marzo, de nuevo curva declinante, pero $37 por barril. Y si así continuáramos, al ver ya ahora marzo y abril, vemos cómo se está despegando, cómo está el repunte, el rebote. Y por supuesto, por esta caída tan estrepitosa, los precios llegan a $20 por barril. Ahora bien, dicho esto, y antes de hacer una comparación histórica que creo que es muy importante para ver qué significa esto en los últimos 40 o 50 años, es menester hacer una referencia hacia las compañías que agrupa a nuestro Campetrol, a las compañías de servicios. Las compañías de servicios cargan a los operadores, les dan un precio cuando el precio del barril está en $100. El lodo de perforación, el crismastrillo, que ustedes quieran, cualquier tipo de servicio, ¿verdad? Va a estar valorado en virtud
de esos precios de 100 o 120 dólares o 60 o 50. Cuando el precio está en 20 dólares por barril, tienen que ajustarse definitivamente, tienen que hacer un scaling down, porque si no van a estar fuera del negocio. Por supuesto, yo sé las repercusiones e impactos que esto tiene. Yo no soy solamente consultor, he estado también del otro lado de la baranda muchos años a través de mi gestión en Petróleos de Venezuela, como lo ha señalado el doctor Pedro. Entonces conozco y han pasado muchas crisis concretamente por mis manos. Entonces hay que también tener en cuenta esto que acabo de señalar respecto de los precios que podemos esperar que esas compañías de servicios nos carguen de ahora en más. Fíjense ustedes acá, tenemos desde 1970 a la fecha. ¿Y qué es lo que observamos? Durante la década del 70, los precios del petróleo estaban en alrededor de 20 dólares por barril. En la década de los 80, alrededor de 40 dólares por barril. Pero luego, desde el 90 hasta el 2010, 2011, fue de 30 dólares por barril. Esto significa que todos estos outliers que tenemos aquí, que llegan hasta los 100, 100 y pico de dólares y demás, no es lo que ha sido la norma o lo usual dentro de un rango que, repito, estamos hablando de 50 años atrás, 1970 al 2020. Y todo eso debemos tenerlo en cuenta para seguir bregando, para seguir innovativamente generando, ¿por qué no?, definitivamente la resiliencia que les señalaba al comienzo debemos tener. Visto esto, yo creo que es momento, ¿por qué no?, de ver la segunda parte de nuestras historias que les quería comparar. Y ahí, comparándolo con la crisis actual, ha habido 5 crisis. La primera ha sido la de 1983, donde realmente era muy parecida a la actual, porque de nuevo los stocks estaban a finales de 1982 completamente colmados. Sin embargo, ahí la única que recortó fue la OPEP. En consecuencia, ya hay una diferencia con la crisis actual. La segunda crisis fue la que ya mencionara los mercados financieros asiáticos de 1997, en la cual tuve el honor de participar a partir de Petróleos de Venezuela. Y ahí hubo un acuerdo entre los OPEP y los no OPEP, ¿verdad? Similar a lo que pasó actualmente. Sin embargo, en aquel entonces no se recortaron 8 millones de barriles, sino alrededor de 4 millones, y después se llegó hasta 5 millones 500. Y la articulación fue dentro de la OPEP por parte de Arabia Saudí y de Venezuela, y por parte de la no OPEP, liderado todo por, concretamente, México en aquel entonces. La tercera caída que tuvimos fue una muy importante, 2009, la famosa de la crisis inmobiliaria norteamericana, además de la crisis de la burbuja petrolera del cual mucho no hablan. Es la que se conoció con el nombre de Fannie Mae y Freddie Mac, que fue concretamente las operaciones inmobiliarias norteamericanas, fundamentalmente de préstamos inmobiliarios. Y ahí no se hizo absolutamente nada. Operaron las fuerzas de mercado y vamos a ver lo que pasó. Por último, está el price crash del 2015, que lógicamente y lamentablemente tuvo un impacto muy negativo para Colombia, donde la OPEP simplemente lo único que hizo fue colocar techos de producción. Y luego viene la situación actual. Y en la situación actual tenemos, por un lado, los recortes de producción, mejor dicho, no los recortes de producción de abril, sino primero el free for all, donde se invade el mercado con producción en marzo, y luego los recortes que ya los hemos visto. Fíjense cuando comparamos en gráficas, concretamente estas 5 caídas, aquí tenemos en la línea roja, en la línea azul, perdón, la de 1983, en la línea roja, la de 1997, en la línea morada, la del 2014-2015, y en la naranja, concretamente la del 2008-2011. Y concretamente en la verde aquí que vemos es la crisis actual. Entonces, fíjense ustedes de que aquí hay una primera acotación que realizar. Algunos expertos han señalado que la crisis actual
fue similar a la de 1991, cuando en la tormenta del desierto los aliados concretamente liberan Kuwait y recuperan concretamente Irak. En aquel entonces cae puntualmente $15 por barril, ¿ok? Desde 32 más o menos a 20, ¿verdad? Pero observen ustedes que esto es mucho más parecido a la del 2008-2009 o eventualmente a la del 2014-2015, que concretamente a esta situación puntual de enero-febrero de 1991, a pesar de que algunos expertos han señalado de que esa es la más parecida. Por último, quiero entonces entrar a comparar, ¿no es cierto?, ya concretamente estas situaciones. Y lo vemos aquí en esta gráfica en particular. Aquí tenemos en el momento en que se ha recuperado, en momentos en que se ha hecho el rebote del precio. La línea roja es, por supuesto, la de 1997, el acuerdo de OPEP-NOPEP, y en consecuencia en un año y medio se recuperan los precios, cuando en 1983 la OPEP opera solamente 5 años para que se recupere el precio. Y fíjense, voy a solamente, en el backup está por supuesto la relación de las otras crisis, y además está decir que los analistas de mi compañía pueden realizar el análisis sin ninguna duda de la presente, comparándolo, pero es solamente de manera de ejemplificación y por lo corto del tiempo que tenemos, acudir a estas dos primeras crisis, ¿verdad? Primero porque aquí, en la primera, la de 1983, cae el precio 2/3 concretamente, y se recupera en 5 años, porque quien solamente opera, quien solamente recorta, es la OPEP. Observen ustedes que en el caso de 1997 es al revés, el precio cae 50%, pero la recuperación es de un año, ¿ok? Porque aquí, ¿qué pasa? Aquí está un acuerdo OPEP y no OPEP. Y aquellos 3 países conformaron en aquel entonces la famosa troika, y así fueron ayudando a que siguieran recortando los países OPEP y los países no OPEP. En consecuencia, nosotros, a través de una metodología muy particular que tenemos, que es de postdicciones, las postdicciones están vinculadas a concretamente el comportamiento humano histórico del hombre, ¿ok? Y conforme a eso podemos hacer ciertas evaluaciones de qué es lo que puede resultar hacia el futuro. Fíjense, aquí tenemos las 3 situaciones. O OPEP recorta sola, o recortan todos los productores, o nadie recorta. Si es así, el precio de $55 por barril, que pudiera tener un promedio de alrededor de recuperación de 2 años, en esta situación, que no es la que se ha dado, recién para el 2025 pudiéramos volver a tener precios de $55 por barril. Esta situación, que es la que se ha dado, probablemente para mediados del próximo año pudiéramos tener ya una recuperación en el precio similar a la que teníamos antes de la crisis. Y si fueran las fuerzas del mercado, esto recién lo tendríamos para mediados del 2022, probablemente. Les señalaba que nuestros equipos realizaron en aquel entonces, en el 2015, en la crisis previa, cuándo podía ser la recuperación. Esta es una lámina que hicimos en aquel entonces. Y fíjense el realismo, para no tener sino realmente franjas, rangos de recuperación. Estos eran los rangos más rápidos y estos los rangos más lentos de recuperación. Y estimábamos que alrededor de 2 años era que podía recuperarse el precio, tal como exactamente aconteció. Fíjense que si vemos ahora en detalle cómo fue desde el 2015, la última crisis, el comportamiento de los precios, analizado semestralmente, con la misma visión y percepción petrolera, no la percepción bursátil,
tenemos que de 53 bajó a 44 en el 2015. En el 2016, en cambio, se revirtió. De 40 subió a 47. En el 2017 se mantuvo prácticamente en 50. En el 2018 se mantuvo en 65 y en el 2019 se mantuvo prácticamente a 56 o 57 dólares por barril. Esto nos quiere señalar, en definitiva, y para esto concluir en la parte global e internacional, de que si en nuestro horizonte de planificación es el de mediano y largo plazo, es esto lo que debemos estar analizando y no esa electrocardiografía, si me disculpan la expresión, que les mostrara yo del mercado bursátil, donde el precio puntualmente cayó a 27 dólares por barril. La última historia que quiero compartir con ustedes el día de hoy, y muy complacido de dialogar un tanto más en la medida que ustedes tengan preguntas a estos respectos, que me imagino podrán ser muy significativas, quiero aludir a Colombia. Y quiero arrancar con Colombia en la última crisis. ¿Por qué? Porque han habido, perdón, en esa última crisis del 2015, sentimientos encontrados. Por ejemplo, la situación respecto del petróleo pesado fue que hubo un recorte de CAPEX y de OPEX concretamente hasta la médula. Y eso fue negativo. Diferente fue la situación del gas, que el gas encontró un posicionamiento estratégico de expansión. Y como consecuencia de estos problemas de precios, se produjeron mergers and acquisitions, es decir, compras y ventas de compañías que no podían continuar el tren y que, por supuesto, fueron adquiridas por otras. Pero ¿qué es lo que pasó en el 2005, en 2015 en el resto de América Latina? República Dominicana abrió por primera vez en su historia licitaciones internacionales para que tengan en el offshore de su país posibilidades de gas y de petróleo. Argentina tuvo a través de precios incentivados y precios subsidiados, no es recomendable quizá esto, pero salvó la instancia de tener un piso petrolero por arriba de lo que estaba el precio y en consecuencia las compañías operadoras siguieron produciendo. Estados Unidos, en su downstream, en la parte de refinación, fue en busca de productos para sus mercados en América Latina. Los proyectos en América Latina sobre proyectos no convencionales, valga la redundancia, tuvo definitivamente una caída, una demora, entendiendo por no convencionales desde el pre-sol de aguas profundas de Brasil a las aguas profundas del Golfo de México, pasando por supuesto por la baja petrolífera del Orinoco y también por definitivamente los no convencionales de Colombia, los no convencionales de Argentina y demás. Y frente a eso, Colombia recortó al máximo, con una política que definitivamente nos está haciendo pagar aún, si me disculpan la expresión coloquial, los platos rotos. ¿Qué es lo que pasó cuando ponemos el precio y la producción colombiana en perspectiva? Fíjense ustedes, las tres curvas de caída del 2009, del 2015 y la actual son prácticamente muy parecidas. Desde el punto de vista de la pendiente me estoy refiriendo. ¿Y qué pasó con la producción? En pleno caída de 160 dólares el barril a 30, que fue en el 2009, fue tremendo la burbuja inmobiliaria norteamericana, Colombia tuvo su edad de oro y llegó a producir el 1.000.000 de barriles día. De ahí ha venido camino abajo. Y fíjense ustedes, si nosotros vemos esto dramáticamente en el 2020, fíjense ustedes cómo estamos alrededor de 700 y tantos mil barriles día de producción en estos momentos. Las dos
láminas que siguen están vinculadas a un artículo que tuve el gusto de publicar en el instituto que dirige el doctor Carmona en diciembre del 2015. Y ahí señalábamos que si las reservas de entonces eran 2.400.000 barriles día y duraban 7 años, al nivel de producción de alrededor de 1 millón, si este factor declinaba vertiginosamente como sucedió porque se recortó el OPEX, se recortó, perdón, no el OPEX, sino el CAPEX, y al recortarse el CAPEX, se eliminaron todos los proyectos de exploración y producción. Y al suceder eso, ¿qué es lo que iba a pasar? Estaríamos trasladando a la crisis actual para padecer una crisis futura. Esto está escrito en diciembre del 2015, publicado, por suerte, en nuestro instituto, ¿verdad?, de la Universidad Sergio Arboleda, y por eso creo que es muy significativo para aprender lecciones a este respecto. ¿Qué ha pasado en la situación de reservas del último año? Que creo que es muy importante. Hay que ser justo y honesto. La tendencia está cambiando. Han habido dos rondas de licitación internacional, junio y noviembre, ¿verdad?, donde definitivamente ha habido resultados muy importantes, como si los sumarizamos en este momento, se han adjudicado 26 contratos por 1.500 millones de dólares por parte de la NH. La NH está también, los famosos TEAS, tratando de reavivarlos después de 4 años que prácticamente no había habido ninguna adjudicación en el país. Y en lo que se refiere, aquí también tratando de realizar mayor exploración en áreas de frontera. Y debo decir que aquí, en áreas de frontera, es respecto de los no convencionales, pero también respecto de los convencionales. Es decir, los dos últimos estudios que realizara la propia Agencia de Hidrocarburos están vinculados a el yet to find convencional, que es muy importante, debo declararlo, no porque se vaya a encontrar un gigante petrolero en un reservorio gigantesco en Colombia, pero sí porque puede haber muchos pequeños que equivalgan eventualmente en un futuro a casi un gigante. Y también el yet to find del no convencional. Y en ese sentido estamos trajinando sobre la aprobación ya de los pozos pilotos, que entre otros va a producir, por supuesto, de los no convencionales, que va a producir, por supuesto, Ecopetrol en conjunción con Conoco y también otros operadores que están en nuestro mercado colombiano. Por otro lado, ha estado también permanente la asignación de áreas permanentes, donde la NH, lo que se ha dado a denominar las rondas dinámicas, donde cualquier particular interesado puede solicitar un bloque y en consecuencia la agencia lo publica sin hacer el disclose, por supuesto, sin hacer la mención de quién es el interesado, y después de un mes, si no hay otros ofrecimientos, pues puede ser adjudicado a quien ha sido el solicitante concretamente de adjudicación a ese bloque. Esto da una especie de permanencia, ¿no es cierto?, en esta situación. Ambas acciones, tanto la de los biddings internacionales y los rounds específicos, como este sistema, muy interesante, hablan de la necesidad de cambiar, de la necesidad concreta de generar, aún dentro de la crisis, cierto CAPEX desde el punto de vista de la exploración. Para concluir, creo que tenemos que tener una actitud, como decía al comienzo, para responder a la crisis. Esta crisis puede tener dos momentos, y aquí me apoyo en un artículo reciente del doctor Pedro Carmona. Un primero que va a ser probablemente proteccionista. ¿Por qué digo esto? Hablábamos al comienzo, antes de esta charla, los cielos están cerrados, es decir, las fronteras no son permeables en este momento, y probablemente, dependiendo de la situación sanitaria del globo,
no soy médico, no soy epidemiologista para poder predecirlo, van a permanecer cerradas. Pero luego, la globalización. Fíjense ustedes, hoy, por virtud del medio electrónico, me están viendo y me están escuchando. Eso y otras muchas más beneficios desde el punto de vista global están también para quedarse y probablemente hagan que ese proteccionismo de un primer comienzo vaya a diluirse en el futuro de mediano y largo plazo. Por eso señalo y creo que hay una luz al final del túnel. Sin embargo, el nombre del juego, como lo dije al comienzo también, es resilience, es decir, caerse, pero tener la posibilidad de volverse a parar. Las compañías estoy hablando, el operador, y también, ¿por qué no? Esto puede ser a nivel personal. Ajustarse a un nuevo orden mundial, a los efectos de ser el primero inter pares, a los efectos de estar en el grupo líder de cuando realmente venga la recuperación. Y esto pasa, señores, por una responsabilidad y solidaridad social hacia los mercados petroleros. ¿A qué me refiero con este sentido? La actividad humana se detuvo por motivo de la crisis. Y en Venecia volvieron aguas cristalinas a reemplazar las pestilentes. En las costas brasileñas, ¿qué sucede? Dejó la actividad y volvieron los delfines, volvieron ballenas, y en las playas hay tortugas que nunca se vieron por años. La naturaleza, la ecología nos está dando un ejemplo de solidaridad que no debemos echar por la borda. Que sea esta una de las enseñanzas globales para estructurar esta solidaridad social hacia los mercados petroleros. Y para nuestra Colombia, la gran pregunta: ¿habremos aprendido la lección? ¿Cuáles han sido los caminos del éxito que acontecieron en el 2009? Los analistas nuestros, deseosos de colaborar y de contribuir a estos respectos. Porque de otra manera, señores, si tomamos el camino de la crisis del 2015, lo único que estaremos logrando es prolongarla aún más para un país tan querido como Colombia. Muchas gracias por la atención y quedo, por supuesto, a su disposición para cualquier pregunta o comentarios que puedan tener. Muchas gracias, Alberto, por tu interesante exposición. Si fueras tan amable, puedes quizá dejar de compartir la pantalla para ir transmitiéndote algunas de las preguntas. Ok, muy bien. No sin antes saludar también la presencia entre nosotros del doctor Álvaro Cala Hedrich, que es el decano de Prime Business School y de la Escuela Internacional de Administración y Marketing, a quien le transmitimos entonces un muy cordial saludo. Estuvo muy interesado en escuchar tu conferencia. Bueno, hay algunas preguntas, pero yo voy a partir por una, ¿no? Y seguidamente te daré 3 preguntas para que por bloque vayamos quizá tramitándolas. Pero la primera, obvia, es sobre Venezuela. Esta enorme crisis petrolera, la destrucción pues, de petróleos de Venezuela, de la producción, de las refinerías, la crisis de los combustibles, en fin, como una primera pregunta para que nos digas algo sobre ese tema, ¿no? La segunda, que nos han formulado aquí algunos de los participantes, es si crees que la diferencia entre contratos WTI y Brent afectó el precio a niveles negativos en el WTI, toda vez que el cierre de mes y de contrato debes tomar la materia prima y el Brent te permite negociar. Bueno, ahí tengo alguna duda. Otra pregunta para la tercera, y después hacemos otro bloque, es más bursátil, pero no creo que sea muy de... ¿Es factible o favorable realizar en este momento de coyuntura
inversiones en acciones en petróleo. La bola de cristal, pero bueno, ahí te la dejo, ¿no? ¿Cómo Y no? la otra que es posible plantear que de acuerdo a los resultados de las elecciones en Estados Unidos, en el caso de ganar el candidato demócrata, unas políticas ambientales más fuertes y planes diversos respecto a la recuperación económica que redundaría en menor producción de los yacimientos no convencionales, apalancarían un mejor panorama para la industria. Ahí el primer bloque de preguntas, ¿no? Cómo no, con mucho gusto, Pedro, muchas gracias. Con relación a Venezuela, con relación a Venezuela, eh, el país está lamentablemente no solo por esta crisis, sino por la involución propia que el régimen, en el cual el régimen ha postrado a la industria petrolera, eh, una declinación furibunda. Por ejemplo, las refinadoras están a menos del 10% trabajando. Los barcos iraníes que acaban de llegar a diferentes puntos de Venezuela están trayendo componentes de gasolina y gasolina porque realmente no puede concretamente el deterioro llegar a producir. Eh, un ejemplo anecdótico desde el punto de vista de la refinación. Hubo un intento de que la tomaran las empresas chinas y o las empresas rusas y ambas declinaron. Y recientemente pasó algo similar con las empresas iraníes y el señalamiento es algo como que no hay posibilidad de recuperación. Es demasiado quizá exagerado el comentario, pero es para dar una idea. Mientras las refinadoras usualmente están trabajando en cualquier parte del mundo en 80-90% de su capacidad, las de Venezuela escasamente si llegan a ese 10% y de ahí ese tremendo problema en el cual el régimen ha postrado concretamente a toda Venezuela. Y además de ello, la crisis sanitaria, lo cual hace que sea un estado, en fin, muy duro lo que voy a decir, pero cadavérico prácticamente de nuestro querido país venezolano. Eh, ¿Hay posibilidades de recuperación? Bueno, sin duda que las hay. Lo que ocurre es que tiene que ser muy, muy drástico y por supuesto lo dramático de eso pasaría por la situación política. Definitivamente que la situación política es la que puede, si se revierte, cambiar la situación y por supuesto la situación petrolera. Esto pasaría por una nueva ley de hidrocarburos, esto pasaría, por supuesto, por otro tipo de contrataciones y de incentivos, así como en el año 2005, 2006, hubo también el gobierno de entonces del señor Uribe en Colombia, un régimen de incentivos y demás que prácticamente catapultó a Colombia, que estaba cayendo en su producción y iba a pasar a ser un importador, a tener lógicamente un cambio diametralmente opuesto. Entonces, en el caso venezolano, creo que el deterioro es tan fuerte que pasa fundamentalmente por la parte política. Si no hay un cambio político, teóricamente, dentro de la actual ley de hidrocarburos, pudiera generarse una reversión, pero es bien claro que no es ese el deseo del régimen de ninguna manera, por cuanto hay ya ejemplos desde hace prácticamente 5 años, por poner una fecha, donde nos ha traído en una declinación de producción total, no debida al problema sanitario, que es nuevo relativamente, sino por una cuestión de probablemente diseño, diría yo, o ignorancia. En cuanto a la segunda pregunta, si los contratos son WTI o Brent, esos están muy vinculados al tipo de crudo que concretamente uno posea o que uno tenga. Eh, Como han visto en las curvas que yo señalé, los precios de WTI y Brent son relativamente muy similares, o en otras palabras, para ser más preciso, el diferencial entre uno y otro prácticamente se mantiene, con algunas excepciones cuando se produce una caída muy abrupta
o cuando se produce una recuperación del mismo sentido. Pero, repito, hay algunos que manejan WTI, no se debiera manejar, por ejemplo, en crudos pesados, sino malla, por decirlo de alguna manera, u otro indicador. En el caso argentino se maneja mucho Brent por ser un crudo relativamente dulce, perdón la traducción, ¿no es cierto? Y muy liviano, light and sweet, ¿no es cierto? Entonces, por ser más parecido al Brent, se utiliza el Brent, a pesar de que el marcador por antonomasia en las Américas es WTI. Comprar acciones petroleras, me gustaría que me dijeran, yo no estoy en el mercado, para yo ver cómo puedo hacer alguna inversión beneficiosa, pero déjenme dar algunas referencias. El mercado de futuros, que es el que rige el mercado bursátil, tiene ya una recuperación importante para finales de este año. Si no lo recuerdo mal, alrededor de $35 por barril, y creo que pudiera seguir subiendo, ¿verdad?, hacia finales del 2021. De todas maneras, hay ciertas situaciones, ya hablando ahora de las operadoras, en que a través de mecanismos de hedging, que también conocemos muy bien y que por supuesto nuestros analistas están muy especializados en eso, pues pudieran ayudar que los operadores se beneficien tomando una prima de riesgo en el caso de que el precio baje más de lo debido, de un punto X, de una línea base, o al revés, se vaya por arriba de un punto o de un límite relativamente alto. En cuanto a si los demócratas, el señor Biden concretamente, resultar electo va a ser más ecologista, en líneas generales yo diría que sí. Sin embargo, el hecho de que llegue a una situación dramática en la cual, por ejemplo, vaya a ser un obstáculo para el desarrollo continuo de los no convencionales en los diferentes lugares, Marcellus, Texas concretamente, y otros lugares, North Dakota en particular de los Estados Unidos, lo veo difícil, ¿ok? Yo creo que esto ha cambiado la vida petrolera norteamericana en el sentido de no solamente la autosuficiencia, sino la posibilidad de exportar, y en particular exportar gas, ¿verdad? Y en particular, perdonen la redundancia, en exportar gas a la cuenca Caribe y en particular a Colombia, ¿verdad? De manera de que yo no creo que llegue a tanto, por decirlo de algún modo, a que ecologísticamente sea tan importante como para obstaculizar el desarrollo de los no convencionales. Se me ocurre el acuerdo cuando él era vicepresidente de Obama, que fue el del Acuerdo del Caribe, pero era para energías no renovables. En ese sentido, sí, yo creo que Biden es pro-ecologismo, ¿verdad? Y estaba desarrollando en aquel entonces, a través de estos proyectos en el Caribe, proyectos solares que se realizaron en Jamaica y en algunos otros países, ¿verdad? De modo que definitivamente ahí hay una tendencia importante que puede ser que se continúe o profundice. Pero no creo, honestamente, que llegue a eliminar concretamente el desarrollo de lo no convencional. Gracias, Alberto. Hay un grupo de preguntas que están referidas a Colombia, porque voy a tratar de, digamos, de conjugar. Una, pues sobre las perspectivas, cuál es el futuro energético cuando las reservas pues son bajas, la producción, como lo indicaste, está por debajo de 800.000, la calidad pues sobre todo de los petróleos pesados, las inversiones que está haciendo de todas maneras Ecopetrol, aun cuando me imagino reexaminadas a la luz del tema de precios, el tema de los no convencionales, del fracking en Colombia, ¿no? Y desde luego de todos los avatares que este tema ha tenido por a veces aspectos emocionales y políticos, ¿no? Sí, Y señor. bueno, y finalmente pues sobre Colombia también, claro, hay otro sobre el fracking también, y
la suspensión de actividades en pozos de gas, de mantos de carbono en Colombia, como país productor pues, de hidrocarburos en general. Ese sería el grupo de preguntas sobre Colombia, ¿no? Cómo no, con mucho gusto. El problema de las reservas es un problema crítico, dramático, y que, repito, lamentablemente, en vez de buscar las fórmulas del éxito del 2009, tomamos la inanición, la verdadera camisa de fuerza que nos autoimpusimos con motivo de la última crisis 2015-2017, para un país que no podía permitirse de ninguna manera ese lujo. Recuerdo un diálogo con el que fuera presidente de CNPC, la compañía china latinoamericana, y le señalaba entonces, en medio de la crisis, mira, Hu Jintao, que es su nombre completo, no creo que estés interesados en inversiones, en exploración, en nuevos bloques. Y me dice, Alberto, estás completamente equivocado. Si yo corto concretamente ese CAPEX, se termina mi compañía. De manera que estoy interesado, estoy recortando en la parte operativa, sin ninguna duda, ¿verdad? Recortes, ajustes, etcétera, en los cuales también nosotros, como compañía asesora, tenemos una gran experiencia para apoyar a ciertos operadores. Sin embargo, el recortar en reservas definitivamente es un no-go, ¿ok? Es realmente algo que hay que considerarlo muy seriamente. En consecuencia, debe haber un balance entre CAPEX y OPEX, particularmente en esta crisis que estamos viviendo. Con relación a los no convencionales, y aquí yo creo, reafirmo lo que había señalado en la última o anteúltima lámina. Creo que la postura clave que debe tener Colombia es yet to find convencionales y yet to find no convencionales. Porque déjenme decirle una cosa, los no convencionales son muy importantes. Por supuesto, la Cámara Petrolera está a favor, la Cámara de ACP está a favor, la ANH está a favor, nuestra universidad está a favor, yo no estoy en contra, pero también es limitado. Lo que quiero señalar es que los reservorios de no convencionales de Colombia no son Vaca Muerta, que es el número 2 o el número 3 del mundo. Quiere decir, no va a ser toda la solución de nuestros problemas de reserva. Por eso es que es muy importante tenerle atención a este último estudio de la NH, que es también del Yet to Find no convencional. Disculpen el anglicismo, pero creo que así se llama exactamente el estudio, tal como está pergeñado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Yo creo que ahí está la clave, ¿ok? Combinando el factor de inversiones con CAPEX y combinándolo con convencional más no convencional. Si la diatriba del no convencional es agrícola sí, petróleo no, agua sí, petróleo no, son falsas dicotomías. Son falsas dicotomías que algunos académicos, pseudoacadémicos, han pretendido colocarlo como si fuera una confrontación. Y si se realiza con todos los protocolos, diríamos ahora, petroleros, no hay ningún tipo de problema. Si no, fíjense el caso concretamente del Permian Basin norteamericano, ¿verdad? Es decir, no hay ningún tipo de problemas que se genere daño ecológico extra, por llamarlo de alguna manera, en una operación limpia, en una operación que siga el protocolo petrolero. Por último, la reflexión del carbón. Creo que es muy importante porque, lógicamente, Colombia tiene yacimientos significativísimos y creo que en el orden de magnitud hacia el cual nos vamos a dirigir es al uso de lo que se ha denominado carbón limpio, ¿verdad? Que es carbón, por supuesto, de menor contaminación geológica, de menor, ecológica, es lo que quise señalar. Y en consecuencia, observen ustedes que en la afectación ecológica
tenemos al petróleo como contaminante, al gas mucho menos contaminante, la reina dentro de los hidrocarburos, ¿verdad? Y el carbón limpio, entre uno y otro, por llamarlo de alguna manera. De modo pues que, en tanto y en cuanto adoptemos esas tecnologías de punta, por supuesto, no veo problema para que continúe Colombia pues utilizando esa gran fuente de recursos. Creo, sin embargo, que el gran signo del despegue de petróleo que mostrábamos cuando se creció hasta la producción del 1.000.000 de barriles día es sumamente importante para el país y tiene que aprovechar de no ser un país monocultor, sino que tiene una economía diversificada. Hay que aprovechar esa economía diversificada para que a partir de la riqueza petrolera concretamente se apuntalen todas esas otras patas de la mesa económica colombiana. Alberto, hay unas preguntas que tienen que ver pues con un poco el futuro del petróleo. Una de ellas la respondiste, que es si es previsible que vuelva el precio de $50 antes de fines de año, y tú indicabas que los futuros muestran más bien hacia 30 y pico, hacia fines de año, o sea que estaría de alguna manera respondida. Pero a raíz de la pandemia y del cambio que está ocurriendo en el mundo, es evidente pues que va a haber menos turismo, menos movilización, digamos también de pasajeros, de vehículos. Sigue avanzando el tema pues de el desarrollo de los no convencionales. Entonces, esto podría marcar una tendencia, según aprecio de las preguntas, unas tendencias de una reducción de la demanda que podría ser para permanecer, digamos, para prolongarse en el tiempo, ¿no? Entonces, ese es un grupo de preguntas. Y la otra es el futuro de la OPEP, y sobre todo de las estrategias estas de moderación del mercado, los acuerdos estos con Rusia, pues que ya vimos que han tenido dificultades entre los dos grandes líderes, Arabia Saudita y Rusia, pero también el hecho de que la OPEP está significando cada vez menos volumen de producción en la oferta mundial, inclusive con el retiro de Qatar, pues de la OPEP en tiempos recientes, ¿no? Entonces por allí hay este grupito de preguntas, a ver qué nos comentas, ¿eh? Cómo no, con muchísimo gusto. Respecto de precios, no tenemos la bola de cristal. Sin embargo, les he mostrado cómo trabajamos en la crisis previa y cómo podemos trabajar con cualquiera que lo necesite, pues, por decirlo de alguna manera, para analizar esta misma tipo de situación, pues, tan dramática y hacer escenarios de estimación, porque no se puede decir puntualmente el precio va a llegar a 44,58 el 10 de noviembre del 2021, ¿verdad? Sería ilusorio, pero sí dar ciertos rangos que definitivamente puedan hablar de que hay una mejoría o una recuperación del precio. Como yo lo señalaba, creemos que posiblemente en alrededor de un año pues pudiera haber una recuperación de cierta significación. Sin embargo, esta es una aproximación, el estudio habría que hacerlo, el análisis habría que hacerlo, no lo hemos hecho. ¿Okay? Es cierto que el turismo cae, es cierto que hay menor actividad vehicular, sobre todo de transporte masivo, me imagino de Transmillennium, me imagino de los otros STP de transporte público, y que esto va a generar definitivamente una reducción de la demanda. Si hablamos en términos globales y nos ponemos en escenarios pesimistas, por llamarlo de alguna manera, pudiéramos volver 10 años atrás y que la demanda del 2021 sea similar a la demanda del 2010, con prácticamente 20 millones de barriles menos 80 millones en vez de 100. O, si aún es más dramático, pudiéramos caer alrededor
del 2003, donde la demanda ha llegado a ser alrededor de 70 y tantos millones de barriles día. Lo que quiero señalar, porque me imagino que esta pregunta está vinculada a precio, es que esas realidades eventuales tenían sus propios precios, como lo vimos en la gráfica desde 1970 hasta la fecha. Y es muy posible, en consecuencia, que se ajuste el suministro frente a esa caída de demanda y, en consecuencia, los precios no sean necesariamente o precios negativos o precios extremadamente bajos, ¿ok? Sino precios que pudieran estar en el orden de $30, de $40, dependiendo, ¿verdad? Pero creo que esta ilustración a nivel global nos está hablando concretamente de que no es lo deseable, por supuesto, para que la audiencia tenga una referencia. El patrón normal de conducta global es que la demanda mundial aumente alrededor de 1 millón y medio de barriles día cada año por el crecimiento económico, etcétera, etcétera. No estamos en estos momentos diciendo que eso es lo que va a acontecer, no, lo contrario. Lo que quiero es desmistificar el gran miedo de que decir, no, ¿a dónde vamos a caer? Por decirlo de alguna manera. Y ese a dónde vamos a caer es que, bueno, si hay una reducción dramática de demanda, va a haber también una caída del suministro y en consecuencia el precio del petróleo tendrá algún punto de equilibrio. ¿Okay? Pero no es un punto de equilibrio de decir, no, hacer $5 por barril o cosas por el estilo. Creo, puedo equivocarme, no tengo la piedra filosofal, ¿verdad? Si la tuviera, estaríamos, Pedro, en Dubái probablemente, en otro lado, no en las universidades y acá, ¿verdad? Y lo que creo es, en consecuencia, que en algún andarivel de esos rangos que yo les presentaba de los últimos 50 años, iremos a caer. Claro, no es lo deseable es crecer, lo deseable es que suba, ¿verdad? Pero quiero que le perdamos un poco el miedo, por decirlo de alguna manera, a ese dramatismo que definitivamente la crisis nos trae. Estamos inmersos en la crisis, no podemos salir de estas cuatro paredes de momento, ¿verdad? Por último, la OPEP. La OPEP es el productor de balance, diría yo, en estos momentos y con el liderazgo saudita más aún después de lo que Abdulaziz señaló en marzo, que Novak no lo compró y que luego en abril lo tuvo que comprar. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos momentos? Que el acuerdo de abril se perfecciona a la semana con el acuerdo del G20, donde es Trump que habla con AMLO para decirle, ok, tú reduces 100.000 barriles día y yo los 250.000 los voy a poner para compensar los 350.000 que necesitan para perfeccionar el acuerdo. Entonces esto lo que nos está diciendo es que es necesario cada vez más un acuerdo de productores y de consumidores, y que probablemente la OPEP pueda ser un motor que hable de esto. Hay ya un acuerdo de productores y consumidores que funciona en Riad, concretamente con su secretariado, etc. Pero quiero decir de que lo nuevo que genera la crisis es que necesita la OPEP probablemente la ayuda de otros organizaciones no gubernamentales y organizaciones gubernamentales, como en el caso particular fue del G20, para completar la panorámica frente a una crisis que nos arropa de manera global, que nos oprime de manera mundial. Entonces, probablemente ese sea un derrotero para la OPEP. ¿Y por qué digo para la OPEP? Porque es muy difícil que otros países que no están en la agrupación puedan generar exitosamente o rápidamente por lo menos un acuerdo de 12 o 13 productores importantes como es dentro de la OPEP. De manera que esa sería la reflexión respecto de los nuevos retos, llamaría yo, que tiene la OPEP frente a la crisis que estamos padeciendo. Gracias, Alberto. Finalmente, dos preguntas para estar justamente dentro de la hora y media que nos planteamos. Una relacionada con el tema interno en Colombia, es decir, ¿qué medidas debe tomar el gobierno nacional, Ministerio de Minas y Energía, NH, para contener el impacto sobre el sector y mantener lo más posible la producción de petróleo y gas?
Y la otra tiene que ver con, con energías renovables. Obviamente que el desarrollo de las energías renovables puede también mantener un ciclo de afectación pues, de los precios de los hidrocarburos. Obviamente que también, agrego yo, las energías renovables van a depender también del nivel de precios del petróleo, porque si son muy bajos, obviamente la competitividad de las energías renovables también puede ser afectada. Pero sobre eso también sabemos que las nuevas tecnologías, dice, en especial la nanotecnología, pueden ayudar a mejorar costos y resultados operativos, cómo ayudar a cambiar los paradigmas generados por parte de los diluyentes tradicionales, paradigmas que generan retraso para la industria y problemas ambientales. Esas serían las preguntas finales, Alberto. ¿Cómo no? Bueno, eh, si yo contesto estas preguntas, voy a evitar que el ministro, con todo el debida humildad y respeto, el Ministerio de Energía y Minas colombiano me pregunte y me consulte, pero de todas maneras déjenme adelantar algunas reflexiones de orden general con mucho gusto y con mucho cariño para compartir con la audiencia. Miren, en medidas, yo diría que una buena política es por todos los medios incentivar, aún en medio de la crisis, la exploración en Colombia. Para ello, no es que sea santo de mi devoción de ninguna manera el presidente norteamericano, pero acaba de decretar una disminución en las regalías para que definitivamente esto no se vea afectado con motivo de la crisis. No quiero hacer el ejemplo de ninguna manera foráneo, extranjero. Quiero retrotraer históricamente, porque yo estoy convencido que la historia definitivamente, cuando uno la ayorna al momento actual adecuadamente, nos da ciertas ayudas y ciertas salidas. Y yo hice la acotación. La Colombia del 2005. Eran 7 los principios del gobierno de aquel momento, si no recuerdo mal, y fueron sumamente exitosos. De un país que iba a ser condenado. Recuerdo yo, en aquel entonces hacíamos en Houston nuestras reuniones anuales con clientes, y cuando llegaba el término de Colombia, antes de eso, era Colombia país importador. Y por obra y milagro, no del Espíritu Santo, con todo el debido respeto, sino de la política tan acertada en ese momento por parte del gobierno colombiano, se revirtió y llegó el petróleo pesado, llegó la inversión extranjera y la producción hasta su norte, a su cenit máximo, que fue el 1.000.000 de barriles día. Y si ustedes lo dicen, fue en 5 años, señor, desde el 2005 al 2010, por poner una cifra. Entonces, tenemos que aprender de eso. Claro, yo lo digo muy fácilmente, por supuesto que esto que hay que analizarlo, desmenuzarlo. Para eso estamos, con muchísimo gusto para colaborar. Pero creo que definitivamente ahí es una de las áreas y maneras, dando incentivos para que esto se pueda cristalizar, para que esto se pueda materializar. Cuando hablamos de cuestiones renovables, el asunto de los no renovables, como señalaba Pedro muy bien, pasa definitivamente por el precio del petróleo, donde si realmente el precio del petróleo es muy bajo, va a ser poco rentable. Pero va a ser poco rentable para proyectos nuevos, quizá. Pero aquel que está, que es importante decirlo, en el caso brasileño, en el caso argentino, que tiene una dilatadísima tradición agrícola, ¿verdad? La soja, la caña de azúcar, etcétera, que Colombia quizá no la tiene en una dimensión tan importante, los renovables son de capital importancia. Sin embargo, Colombia tiene proyectos muy importantes en su escala, en su medida, en su proporcionalidad, que deberán estar ahí para quedarse. Porque si bien es cierto el problema de la crisis, cuando tomamos ya ahora el larguísimo plazo,
el larguísimo plazo va, señores, hacia los renovables. Y ahí, en el 2040, en el 2050, vamos a tener que el combustible por excelencia de transición para llegar a ese mundo de renovables va a ser el gas, el menos contaminante. Y aquí de nuevo, Colombia está jugando un rol fundamental en este sentido. El problema de los diluyentes es un problema muy particular de quienes tienen los petróleos pesados. Creo que no cometo ninguna infidencia diciendo que muchos de ellos son o han sido clientes nuestros, y yo lo resolvería de una manera relativamente muy criolla, por decirlo de algún modo. El diluyente es sumamente costoso, por cuanto el diluyente es definitivamente o naftas o realmente productos que son sumamente caros en el mercado petrolero y petroquímico. Pero hay alternativas, hay posibilidades dentro de la gran variedad que tiene Colombia de crudos para poder hacer mezclas que optimicen estos resultados, tratando de disminuir el uso cada vez más de los diluyentes de tanto costo, concretamente, y en muchos casos que vienen incluso completamente importados. Hemos hecho estudios en el pasado sobre esta, con mucho éxito, por cierto, para nuestros clientes, y creo que ese es un poco el camino que habría que abordar. No estoy señalando ni quiero darle al problema una, un bypass. No, no, es un problema realmente complejo, muy de realizar enjundiosos estudios y análisis, pero hay maneras de resolverlo. Y en consecuencia estaríamos evitando la importación de esos diluyentes caros y o pagar, si no son importados, definitivamente costos muy altos, porque lógicamente la nafta tiene el doble o el triple, por decirlo de alguna manera, que el costo que puede ser un petróleo liviano. De modo que yo creo que un poquito debe haber ido en este sentido, pues, para ir minimizando el problema de los diluyentes, porque yo sé que hay un sector muy importante, o de cierta importancia, por cierto, de crudos pesados en Colombia, y que auguro continuarán, Dios mediante, por qué no, su camino y su trayecto, a pesar de tener un menor costo de venta, por llamarlo de alguna manera. Gracias, Alberto. Yo agregaría una última pregunta, ¿Cómo que es no? la siguiente. Estados Unidos se convirtió en el primer país productor de petróleo del mundo gracias al fracking, a los no convencionales, ¿no? ¿Cuánto estima que podría afectarse de los volúmenes de producción de Estados Unidos con el nivel de precios actuales, o cuál es ese piso, digamos, que efectivamente puede colocar en pérdidas la producción de Estados Unidos, aun cuando vemos esta recuperación que tú señalabas de estas semanas, que puede ser pues más bien un aliciente pues, a la producción de los Estados Unidos, ¿no? Mira, muy interesante pregunta, Pedro. Déjame decirte, el shale norteamericano, en cuanto a costos de producción se refiere, ha venido bajando estrepitosamente, o sea que sumamente eficiente. De 40 a 45 dólares que tenían por barril de necesidad, han llegado a tener alrededor de 30 dólares por barril. Y fíjense ustedes que 30 estaría, no quiero ser pitonizo, si me disculpan la expresión coloquial, pero estaría relativamente cerca. Lo importante es también ver el costo de la exploración del no convencional. Estaba en el orden de 8 millones el pozo, ¿no es cierto? Y esto lo llegaron a reducir de 3 a 4 millones de dólares el pozo no convencional. Argentina, por ejemplo, con Vaca Muerta, arrancó en el caso de YPF con alrededor de 25 millones de dólares por el pozo no convencional, y en estos momentos están por alrededor de 8, 7 millones
el barril, pues, para, 7 millones, perdón, de dólares para la perforación de un pozo no convencional. Con esto lo que quiero señalar, y por eso empato esta contestación con la pregunta del demócrata, que me hicieron sobre el demócrata, si iba a ir contra los no convencionales, yo creo que lo no convencional tiene una resiliencia propia, y esa relación tiene la peculiaridad de que de manera muy rápida se recupera. Tiene que, por supuesto, ir cada vez colocando más dinero, ¿no es cierto? Pero, es decir, como si fueran diferentes trenches, pero esto a la vez les da una resiliencia muy importante, en el sentido de que pueden recuperarse, por decirlo de alguna manera, con cierta rapidez. Entonces, yo creo, para sintetizar, Pedro, y no exceder a la audiencia que ha sido muy apreciada, pues, de estar tanto rato con nosotros, de que definitivamente el precio de los no convencionales ha bajado y creo que va a continuar en los Estados Unidos porque cada vez esa eficiencia ha sido, valga la redundancia, cada vez más de una mayor mejoría. Magnífico. Bueno, para finalizar, antes de dar por clausurado nuestro evento y agradecerte infinitamente por esta colaboración que nos ha brindado y esta ilustración tan importante, el doctor Álvaro Calas Hedrich, nuestro decano, quería decir unas palabras finales. Doctor Cala, la palabra es suya. Bueno, doctor Alberto Cisneros y doctor Pedro, quiero en nombre de la universidad y de nuestra escuela, la Escuela de Administración y Marketing, darle las gracias por esta oportunidad que nos ha dado de oírle durante este tiempo, la magnífica conferencia que nos ha dictado, que tiene mucha importancia, especialmente para nuestro país, pues que está ahí luchando por ser más petrolero, pero en fin, esa es una cosa que nosotros hemos estado como en el límite, no definitivamente en el frente de la producción de petróleo. Y a Pedro también darle las gracias porque él tuvo la iniciativa y realizó la gestión para que el doctor Cisneros viniera a la internet, pues para darnos esta conferencia. Y muchísimas gracias, doctor Cisneros, que ojalá lo tengamos muchas veces más por aquí, en la universidad. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor Cala, muy amable. Y bueno, y a todos los asistentes, participantes en esta conferencia, pues por su interés, por haber permanecido hasta el final, un grupo muy numeroso, y por la nutrida participación que tuvimos, por lo cual pues no todos nos felicitamos. Esperamos que todas las enseñanzas que nos ha transmitido y producto de su investigación y de su estudio el doctor Cisneros, pues haya sido útil para todos. Muy buenas noches, un saludo muy cordial a todos, inclusive los que desde fuera nos han venido siguiendo, de Venezuela, de Estados Unidos, de Canadá, y gente de muchos países y de Europa también hubo algunos que se trasnocharon un poco para escucharte. Así que bueno, muchas gracias Alberto, muy amable y muy agradecido por tu valiosa contribución. A todos los asistentes, muchas gracias. A través del correo electrónico se les enviará el PDF de la presentación del doctor Alberto Cisneros. Muchísimas gracias por su asistencia. Mañana tenemos una conferencia a las 11 del día, un tema muy diferente, resiliencia financiera de cara a la pandemia, hitos y perspectivas para quienes quieran asistir, todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Gracias, María Elvira. Buenas noches.